Listo, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, señor, muy bien. Listo, entonces vamos a dar inicio con la charla. Para los que no me conocen, yo soy Carlos Alejandro Vázquez Sanz, estudiante de Medicina de la Universidad de Caldas de noveno semestre, también perteneciente al Grupo de Resistencia Antimicrobiana de Manizales GRAM, y pues la charla que compete dar el día de hoy es de tripanosomiasis americana, también conocida como enfermedad de Chagas. Entonces vemos que es una enfermedad transmitida por vectores, que pues, también se ha sido considerada una enfermedad desatendida, tropical, y que ha tenido un importante cambio en su prevalencia y en su distribución geográfica con el pasar de las últimas décadas, como vamos a hablar un poco más a fondo más adelante. Entonces, tenemos que es generado por este protozoario del género Trypanosoma, especie Cruzi. También tenemos la especie Brucei con subespecies Gambiense y Rhodiense. Entonces, algo importante para aclarar en este protozoario es que tiene varios estadios, ¿cierto? Entonces, el primero que vemos aquí arriba, EA mastigote, es la forma intracelular. Vamos a ver que es ovalada circular y aquí podemos ver grande el núcleo, aquí pequeño esta unidad de ADN extranuclear que se llama el kinetoplasto, que es muy importante para hacer el diagnóstico de este protozoario. Más adelante vamos a tener el paso a promastigote, que es un poco más alargado que la mastigote. En el epimastigote vamos a tener que es una forma aún más alargada de que desde el kinetoplasto cerca de este va a proyectarse el flagelo que vemos acá. Y por último, el tripomastigote, que ya es la forma que va a estar circulando sangre y que va a tener el kinetoplasto en la parte anterior. Entonces, aquí vemos el vector, pertenece a un grupo llamado triatóminos, entre los cuales tenemos el Triatomina infestans, que es el que se considera que ha generado el 50% de la enfermedad de Chagas en Latinoamérica, debido a que este ha tenido una gran adaptación a los ambientes tanto selváticos como a los urbanos. Vemos aquí Rhodnius prolixus, que predomina en Sudamérica y Centroamérica, y este es el principal que tenemos en Colombia, que nos da la enfermedad en nuestro país, y también está el Triatoma vinata. Vemos que este es un vector que tiene un ciclo de vida incompleto, o sea que nace el huevo y las formas ninfales son muy similares a las adultas, lo único que difieren es en tamaño. Vemos que todas son hematófagos y todas pueden transmitir y adquirir la enfermedad, bueno, el parásito. El ciclo de vida desde el huevo hasta ser adultos comprende un tiempo entre 84 y 134 días, y la vida total de este vector es de 300 a 350 días. Entonces, bien, vemos aquí que hay eh, un ciclo selvático y otro ciclo doméstico. Entonces, ¿qué pasa? Usualmente este vector habita en lugares, digamos, vegetales, en donde hayan ranuras y donde hayan animales para alimentarse. Y al alimentarse se adquiere el parásito, y ellos al picar a otros animales generan como ese ciclo zoonótico en donde va a prevalecer. Pero ¿qué pasa? Que cuando se tienen lugares rurales con estas construcciones que vemos acá, que vemos que usan barro para las paredes, que tienen techos de paja, techos de palmas, etcétera, ahí es donde se empiezan a tener contacto con estos vectores que pueden o bien transmitir la enfermedad a los humanos, como lo vemos acá, o inclusive a los animales, y ahí es donde constituimos el ciclo doméstico. Entonces, los animales van a ser una fuente de adquisición del parásito permanente para los triatóminos, y de ahí puede ser transferida a los humanos. Entonces, aquí ya más específico de cómo pasa todo. Entonces, empecemos desde acá. El triatómino va a tener el tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante de este protozoario. Entonces, el vato va a tener contacto con un humano, va a ingerir sangre y va a defecar. Esas heces se van a denominar deyecciones, en las cuales va a estar el parásito. Cuando un humano se rasca o estas deyecciones son depositadas en una piel lesionada o inclusive en las mucosas, es donde va a entrar el parásito y va a tener contacto primeramente con los macrófagos. Aquí se va a formar una vacuola, un fagosoma,
pero este protozoario va a escapar de ese fagosoma y va a cambiar a la fase que les mostré ahorita la primera, que es la de la mastigote. Entonces va a perder su forma alargada, va a perder su flagelo y va a empezar a hacer una división, una fisión binaria. Va a empezar a dividirse y cuando llega a cierto punto de división va a cambiar a su forma de tripomastigote y va a romper las células. Entonces de aquí pueden pasar dos cosas. Va a estar infectando células vecinas o circulando en sangre para llegar a células más distantes, o va a ser ingerida por el parásito, por el vector, por el triatómino, y este triatómino en el triatómino va a generar cambios durante 20 días en su sistema digestivo. Entonces va a pasar de tripomastigote, va a pasar a epimastigote, y por último en la ampolla rectal se va a formar el tripomastigote metacíclico, que como ya dije era la forma infectante. De aquí vamos a tener signos como el signo de Romaña y el chagoma, que son los signos que nos dicen en dónde fue la inoculación del parásito, que ya los vamos a mostrar más adelante. Entonces, la transmisión principalmente se da por vectores y más en ciertas zonas de Latinoamérica. La congénita es la principal que compete a Colombia y muchos otros países como Estados Unidos y otros países europeos. Por transfusión sanguínea se da en el 10 al 20%, la vía oral se da principalmente por ingestión de alimentos contaminados con las deyecciones o también que hayan contenido el parásito. Y usualmente esta contaminación oral es la que me va a generar brotes epidémicos de la enfermedad de Chagas. También el trasplante de riñón, hígado, corazón, principalmente corazón, y también accidentes de laboratorio, digamos, cuando alguna persona que trabaje se lo autoinocule en una mucosa o tenga un corte con alguna muestra de sangre. Aquí pues es como un resumen de los cuadros clínicos y de las formas de transmisión del vector. En tanto a la epidemiología, vamos a ver que en este artículo publicado por Lancet vemos que la prevalencia de los infectados en Colombia entre el 80 y el 85 fue de 900.000 personas, con una población en riesgo de 11%. Cambio en el 2005 va a tener una disminución drástica de 436.000 y pues vemos que la población en riesgo sigue siendo igual. También nos muestra estos datos que los nuevos casos en 1990 fueron de 700.000, distinto a 41.200 que fueron los nuevos casos en 2005, y de las muertes que en el 90 fueron de 50.000 y en el 2005 fueron de 12.500. Entonces, antiguamente se creía que esta enfermedad, o se estipuló que esta enfermedad era únicamente de áreas endémicas, que básicamente era todo lo que era Centroamérica y Suramérica, y además de lugares de áreas rurales y de pobreza. Pero ¿qué pasó? Con todo lo que es globalización y con la migración humana, tanto de el área rural hacia el área urbana y entre países, pues vemos que esta enfermedad se ha distribuido casi por todo el mundo, exceptuando principalmente África. Entonces vemos que los latinoamericanos han migrado desde México a Estados Unidos, que son los que principalmente fueron la prevalencia de esta enfermedad, y en general Latinoamérica migraron a España. Esos son los dos países que han tenido más casos por migración de personas. Aquí ya un poco más específico de América, entonces vemos que en Sudamérica pues se concentra la mayoría de la prevalencia. Nosotros tenemos una prevalencia relativamente baja de 0.1 a 0.9%, mientras que en esta zona, que sería la considerada el Gran Chaco, que comprende los países de Bolivia, Paraguay y Argentina, tienen la prevalencia más alta de 3% o mayor. Entonces, en Latinoamérica se estipula que hay 6 millones de personas infectadas con esta enfermedad, de las cuales 2/3 están en el cono sur, que sería toda esta parte. La mayoría de los casos los presentan Argentina, Brasil, México y Bolivia. Gran Chaco predomina la transmisión vectorial, como ya dije, estos tres países. Y en Colombia, Argentina y México predomina más la transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Y en Colombia, esto es tomado de la guía del 2013 en colombiana, que hay una prevalencia de entre 800.000 y 1.200.000 casos en Colombia. También vemos que el cambio de esta epidemiología ha sido, además de la migración, también por
un gran control en los bancos de sangre al hacer pruebas para esta enfermedad, al igual que un buen tamizaje y el buen control del vector, ya que es uno de los principales mecanismos para el control de esto. Pero ¿qué pasa? Porque en el Gran Chaco, que son estos tres países, predomina aún la enfermedad vectorial. Se ha visto que es básicamente porque el vector ha desarrollado resistencia frente a los insecticidas que se están utilizando en esa área. Ahora bien, la patogenia de esta enfermedad es generada por dos cosas. Primero, la destrucción que se generan en las células, como ya vimos cuando cambian de amastigote a tripomastigote, y también una reacción inflamatoria. Entonces, cuando tenemos la infección, hay una respuesta inflamatoria TH1 que involucra las citoquinas interferón, dos interferones, perdón, interferón gamma principalmente, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 12 y el óxido nítrico. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que se va a tener un alto control de esta enfermedad, pero ya en los estadios crónicos. Entonces, yo adquiero la enfermedad y voy a tener una alta carga parasitaria durante la fase aguda, pero pasado este tiempo, la respuesta inmune va a poder generar cierto control y la parasitemia va a disminuir bastante. También se ha propuesto como mecanismos de lesión la autoinmunidad, aunque no está del todo esclarecido, se da pues una hipótesis que sea por una activación policlonal, mimetismo antigénico o por un epítope crítico que compartamos con el parásito. Entonces, ya la enfermedad crónica va a ser un balance y la gravedad de esta va a ser un balance entre la respuesta inmunitaria y el parásito. Entonces, si yo tengo una respuesta poco eficiente, pues eso me va a llevar a una afectación aún mayor. Si yo tengo una respuesta inmune muy fuerte e inclusive desorganizada, pues lo que va a generar es aún más daño, con lo que va a generar, por ejemplo, la miocarditis, fibrosis y dilatación de las cámaras cardíacas. También se ha propuesto que la destrucción de los ganglios intramurales y las neuronas del tracto gastrointestinal son la principal causa de la enfermedad, como ya lo veremos más adelante en esófago y en colon. Entonces, la historia de esta enfermedad se resume aquí, en este algoritmo que nos da Lancet, en donde yo adquiero la enfermedad, ¿cierto? Pues el parásito. Entonces, puede que un porcentaje no haga infección, pero hay otros que va a generar una infección aguda en 1 a 2 semanas, que es el periodo de incubación de esta. Entonces, cuando yo detecto esta enfermedad temprana y doy tratamiento oportuno, voy a tener tasas de curación entre el 50 y el 80%, y hay algunos artículos que hablan de hasta el 90%. Pero ¿qué pasa? Que hay cerca del 5 al 10% de esos sintomáticos que me van a generar unos cuadros severos de miocarditis o encefalitis que en la mayoría de los casos llevan a la muerte. Ya pasada esta enfermedad, esta fase aguda que duraría entre 8 y 12 semanas, entramos a la fase crónica, que tenemos fase crónica indeterminada, que es donde van a estar el 60 al 70% de los que llegan a esta fase. Y de estos, cuando yo administre un tratamiento, voy a tener una cura del 20 al 60%. Ya estos pueden quedarse aquí permanentemente o en un periodo de 10 a 30 años pueden hacer una fase crónica determinada, donde va a haber afección cardíaca, digestiva o cardiodigestiva cuando se tienen ambas partes afectadas. Y cuando yo tengo aquí un tratamiento antiparasitario, pues va a ser inclusive mucho menos eficiente que en la parte de indeterminada. De todas formas, tanto los crónicos como los indeterminados, al haber una inmunosupresión por X o Y razón, va a haber una reactivación que va a generar un empeoramiento del cuadro, como ya vamos a hablar más adelante. Entonces, en la enfermedad aguda, que es esa que vamos a adquirir de 1 a 2 semanas luego de la adquisición del parásito, vamos a tener que es un cuadro clínico muy inespecífico. Entonces, va a estar caracterizado por fiebre prolongada, hepatosplenomegalia, linfadenopatía, edema subcutáneo y los signos de ingreso, que son, como ya dijimos, el chagoma y el signo de Romaña. Hay algunos quienes dicen que se puede generar miocarditis, que pues, como ya vimos, es de los casos donde las personas más fallecen. Caracterizado, pues es también muy inespecífico, puede tener arritmias, puede tener falla cardíaca, derrame pericárdico, etc. Entonces aquí vamos a ver lo que es el signo de Romaña. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el parásito fue inoculado en esta zona, entonces vamos a tener un edema bipalpebral unilateral que es indoloro, que es
eritematoso, pero no muy intenso, y que va a comprometer ambos párpados, sin afectar como tal la visión. Acá vemos otro niño chiquito. También se ha hablado de que puede generar afección de los ganglios preauriculares. Y esto hay que diferenciarlo muy bien de la celulitis preceptal y oftálmica, ya que en estas dos patologías lo que va a predominar es un eritema aún mayor, mucho más intenso, y también el dolor muy intenso en el párpado, pero cuando ya hay dolor al movilizar el ojo y cuando ya hay alteraciones visuales, ya hablamos de que la celulitis es oftálmica. Entonces, ya entrando en la enfermedad crónica, como ya dijimos, es indeterminada y determinada. La indeterminada, pues, es estrictamente hablando, es un paciente que tiene, tiene el parásito que está circulando en él, puede ser, bueno, es asintomático y que tiene serología positiva, pero no tiene ningún signo ni síntoma y tampoco tiene pruebas radiológicas o de ecografías que nos demuestren una afectación, distinto de la forma determinada que sí nos va a mostrar alteraciones. Entre ellas tenemos la digestiva del 10 al 15% de los que de esta fase crónica, y la cardíaca que se presenta de un 20 al 30%. La cardiodigestiva se presenta pero más como a futuro con el tiempo del desarrollo de los síntomas. Entonces, la forma gastrointestinal es muy predominante del cono sur, de toda la parte sur de Latinoamérica, y es muy rara verla por fuera de esta zona. Entonces, vamos a ver que se presenta principalmente entre las edades de 20 y 40 años, y el mecanismo propuesto es que hay una destrucción del plexo mientérico y submucoso, inclusive también se ha visto que hay una disminución de las células de Cajal. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser una destrucción que no va a ser en un solo punto, sino que va a ser diseminada. Entonces, cuando se altera, se daña el plexo mientérico, pues va a tener una alteración de todo lo que es la motilidad intestinal. El submucoso pues va a alterar todo lo que son secreciones para la digestión. Y al haber esta afectación, pues con el pasar del tiempo no va a haber un adecuado tránsito intestinal, entonces va a generar dilatación del punto donde se va a generar la afección. ¿Y qué se ha hablado? Que esto se da principalmente por una reacción cruzada, digamos que los antígenos que tiene el parásito son muy similares a los que se encuentran en esta zona y por eso la respuesta inmune llega a afectar estos lugares. Entonces tenemos la afección como síndromes clínicos, la acalasia, que vemos que es un aumento del tono del esfínter esofágico inferior debido a la destrucción de células inhibitorias. Entonces, ¿qué pasa? La comida no va a pasar, va a haber una dilatación progresiva. También vemos que puede haber regurgitación de la comida, aspiración de ese contenido que se está regurgitando, dolor retroesternal, también pueden haber fisuras, sangrados y hay una alta predisposición a cáncer de esófago. Ya entra cuando afecta, vemos aquí el megacolon, cuando afecta al colon vamos a tener que en un 80% de las personas que desarrollan esta forma van a tener una afectación del área rectosigmoidea. Entonces vamos a ver que va a cursar con dilatación, con distensión abdominal, con estreñimiento. En ciertos casos puede cruzar con diarrea por rebosamiento. También puede haber impactación fecal. Y aquí vemos algunas imágenes. Por ejemplo, en esta calasia que ya está muy avanzada, muy dilatada, vemos que en el enema varitado, vemos aquí que hay una pérdida en la continuidad de este tránsito con la unión con el estómago. Vemos aquí a la derecha que hay algo llamado el signo del pico, que es muy específico de esa estrechez, no sé, aquí que literalmente parece como el pico de un pájaro. Aquí hay una clasificación que habla de los estadios de megaesófago dependiendo de la cantidad de contraste que se haya quedado de la disfunción en la motilidad y del contenido de aire que esté en el esófago al momento de la prueba. Y en la última vemos que hay como un leve nivel de líquido, acá se ve un poco mejor, en esa parte del esófago. También para el diagnóstico de esta, pues se debe utilizar la endoscopia de vías superiores. ¿Por qué? Porque puede estar cursando el paciente no con una enfermedad de Chagas, sino con algo llamado pseudoacalasia, que es generada por cáncer. Entonces, cuando el endoscopio está en la parte del esfínter esofágico inferior, lo que va a hacer es tomar una muestra para hacer la biopsia. También hablan de ciertas características de si pasa suave, pues es más probable que sea otra patología, mientras que si está muy estrecha puede ser
idiopática la calasia. Vemos acá el colon dilatado, acá pues ya megacolon, pues muy grande. Y en la forma cardíaca, aquí vemos que pues esta enfermedad de Chagas es muy arritmogénica, básicamente se puede generar cualquier arritmia que podamos tener, taquiarritmias, bradiarritmias, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para el tratamiento y el seguimiento que se les va a dar. Vemos que hay dilatación de las cámaras cardíacas y puede presentarse con insuficiencia cardíaca que es más predominante en el corazón derecho que en el corazón izquierdo. Entonces, cuando tenemos en el corazón derecho, pues vamos a tener síntomas como los edemas, también vamos a encontrar hepatosplenomegalia y ingurgitación yugular. Mientras que cuando tenemos afección izquierda, pues vamos a tener principalmente disneas. Cuando encontramos esta dilatación apical, el aneurisma apical, que es muy diciente de esta patología por enfermedad de Chagas, vamos a encontrar que es bastante riesgoso, primero, de que haya una ruptura de este aneurisma, y segundo, que en esta parte se puede generar trombos y también puede generar un embolismo pulmonar o a otra zona corporal. Y en la patología cardíaca, pues vamos a tener una mortalidad de 3 a 9% al año. Entonces, también se habla de que cuando hay una afección cardíaca podemos tener cuatro síndromes grandes. La insuficiencia cardíaca, que ya hablamos un poco, arritmias, perdón, que ya ahí las podemos ver. Tromboembolismos, que la incidencia es de 0.5 a 2.7 por año, y que principalmente se van a llegar estos émbolos al pulmón, vaso y riñón. También puede darse un dolor torácico, que es descrito como inespecífico, puede ser parecido al de un síndrome coronario agudo de opresión, pero usualmente no es muy típico que digamos. De aquí vemos muchas de las arritmias que se pueden generar. Principalmente vemos los bloqueos auriculoventriculares, la fibrilación ventricular, bloqueos de rama, ondas coanómalos y extrasístoles ventriculares. Entonces, para hablar un poco de esos hallazgos electrocardiográficos, entonces vamos a empezar hablando de bloqueos auriculoventriculares. Entonces, recordar que hay un intervalo PR, es cierto, en donde yo voy a tener que lo normal es entre 0.2 y 0.20, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el bloqueo auriculoventricular de primer grado es que va a haber un alargamiento de este intervalo, pero va a ser constante. O sea, aquí vemos que es la misma distancia, aquí sigue siendo la misma distancia, la misma distancia, la misma distancia, y ahí permanece. Ya cuando tengo el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, lo podemos dividir en tipo MOVITS 1 y tipo MOVITS 2. El MOVITS 1 es cuando yo tengo un intervalo PR normal, aquí como lo podemos ver, ¿cierto? 3 cuadritos, 4. Y va a haber una progresión normal, pero a medida que va avanzando el electro, vemos que se va alargando, 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 hasta que llega un momento aquí en donde no transmite esa señal al ventrículo. No hay una contracción ventricular, eso lo conocemos como MOVITS de segundo grado. Bloqueo auriculoventricular tipo MOVITS 1. Ya en el tipo MOVITS 2 es que tenemos un intervalo PR regular, ¿cierto? Aquí lo vemos igual, 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 pero llega un momento en donde no transmite y vuelve a empezar y puede no transmitir, y así se la pasa. Usualmente lo común es ver de 2 a 1, o sea, 2 de estos normales y uno que no se contraiga, o 3, como lo vemos acá, 3 a 1. Y ya por último, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o también llamado completo, es cuando hay independencia total de la aurícula con los ventrículos. Entonces vemos aquí que hay una onda P, otra onda P, otra onda P independientes, y el ventrículo va contrayéndose por sí solo. Ya en la taquicardia ventricular, pues hablar algo que son las extrasístoles ventriculares. Entonces, ¿qué es una extrasístole ventricular? Es cuando hay una contracción ventricular, o sea, un QRS, que se genera sin un estímulo de una onda P previa. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser algo anómalo a lo que vimos, por ejemplo, acá atrás, ¿sí? El QRS que tiene esta forma. Acá lo vamos a ver aumentado en su tiempo, y también va a tener una forma mucho distinta, una forma aberrante o rara. Entonces, esa es la forma de identificarlos. Entonces, se pueden clasificar de varias formas. Digamos, taquicardia ventricular monomórfica, vemos aquí que este QRS es igual siempre. Diferente a una polimórfica, que vemos aquí que hay distintas formas en las que se presenta esa contracción ventricular. Vamos a hablar de que es sostenida cuando se
cuando permanece por más de 30 segundos, y vamos a ver qué es no sostenida cuando es menor de este tiempo. Ya para el diagnóstico de esta enfermedad es dependiente del estadio clínico en donde nos encontremos. Porque, por ejemplo, como ya dijimos en la forma aguda, vamos a tener una alta carga parasitaria, ¿cierto? Entonces, con una microscopía, ya sea por, pues hay muchas técnicas, gota gruesa, tinción con Yemsa, etcétera. Aquí podemos ver lo que estábamos hablando, el tripomastigote, que es la forma que está circulando en sangre con su kinetoplasto, o también en biopsias podemos ver los amastigotes aquí generando aglomeraciones dentro de las células musculares. Cabe recordar, de pronto se me pasó, que prácticamente cualquier célula nucleada es susceptible a ser invadida por los tripanosomas, pero tiene una predilección principal por las células musculares, y de ahí que tenga su alta carga parasitaria durante un alto tiempo. Ya cuando es crónico, pues como dijimos que la infección es controlada, pues la parasitemia es controlada por la respuesta inmune, va a haber una disminución. Entonces los frotis que yo pueda tomar, las muestras de sangre periférica que yo pueda tomar, van a tener una positividad entre el 20 y 60% máximo, pero no pasa de ahí. Entonces lo indicado en la forma crónica es realizar la serología, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el PCR, que puede tener secuencias tanto del núcleo como del kinetoplasto. Entonces, cuando yo tengo la sospecha de una enfermedad de Chagas, ya sea porque el paciente viene con un cuadro clínico, y también hay que tener muy en cuenta la parte epidemiológica de que es un paciente procedente de Latinoamérica, de áreas rurales, que estuvo en vivienda como las que ya vimos, con bareque, por ejemplo, con techos de palma, etcétera. Entonces aquí se tiene que realizar dos estudios serológicos distintos. El mejor, el que más sensibilidad tiene, es la prueba de ELISA. También se puede utilizar hemaglutinación indirecta y también inmunofluorescencia indirecta. Entonces, en caso de que nos dé negativo, entonces es muy poco sugestivo de Chagas, pero si nos da positivo, ya tenemos confirmada la enfermedad. Y cuando ya tenemos confirmada la enfermedad, seguimos con lo que es definir la forma clínica, si es que la tiene. Entonces, allá vamos a tomar, por ejemplo, el electrocardiograma, y vamos a tomar estudios, digamos, un enema de bario o una radiografía para ver si hay afección gastrointestinal. Entonces, dependiendo de esto, digamos acá, todo está normal, entonces entramos a una forma indeterminada. Si hay alteraciones en el electrocardiograma, entonces tenemos la forma cardíaca. Si hay alteraciones en ambos, la forma digestiva. Y si hay si solo está la parte digestiva, entonces vamos a tener la forma digestiva. Luego de esto tenemos que seguir haciendo estudios clínicos en la parte cardíaca. ¿Con qué? Cuando yo tengo un electrocardiograma normal, lo que voy a usar es un Holter de 24 horas para ver qué arritmias se presentan y con qué frecuencia. También se tiene que realizar una radiografía de tórax para ver si hay cardiomegalia. Y también vamos a realizar un ecocardiograma que nos va a mostrar la función ventricular, o sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que puede estar normal, intermedio o disminuida. Vemos también si hay alteraciones en la movilidad de la pared y si hay inclusive trombos cardíacos. Entonces, ya viendo todo lo general, aquí hay unas formas especiales. En esta sería la forma congénita. Entonces vemos que el 10 al 20% de los hijos de madres que tengan una enfermedad de Chagas crónica van a adquirir la enfermedad. Entonces, lo mismo. Muchos van a ser asintomáticos. Hay unos que pueden presentar enfermedad inespecífica, y hay otros que pueden presentar las formas más fatales, que serían la meningoencefalitis y la miocarditis. Entonces, el recién nacido se va a presentar con bajo peso al nacer, que es definido con un recién nacido que pesa menos de 2.500 gramos al nacer, un abdomen bajo que está definido con un puntaje menor a 7, un parto prematuro, que el bebé tiene hepatosplenomegalia, fiebre, hipotonía y anemia. Y al igual que en los adultos, hay un 20 a 30% de probabilidad de que estos nos hagan una enfermedad crónica. Entonces aquí hay un algoritmo que nos muestra cómo debemos proceder con ellos. Aquí es muy importante anotar que mucho de lo que influye en el desarrollo de esta enfermedad, en esta parte de embarazadas, de recién nacidos,
está principalmente dada por las consultas preconcepcionales. Entonces, ¿qué pasa? Si es una madre que viene a consulta preconcepcional porque quiere prepararse para el embarazo, entonces si es de un área endémica o un área de alta circulación de esta enfermedad, ¿qué debo hacer? Debo pedir alguna prueba para ellos. En este caso debe ser una serológica porque lo más probable es que la paciente tenga una enfermedad crónica. Entonces, si es positiva, a la paciente se le debe dar un método anticonceptivo y que sea eficiente y empezar a tratar esa enfermedad para evitar el traspaso al recién nacido. ¿Y por qué? Porque se debe dar la anticoncepción debido a que los medicamentos utilizados son muy teratogénicos y no y están contraindicados en el embarazo. Entonces, cuando nace un bebé, entonces, bueno, no, cuando tenemos el screening para la madre, entonces si es negativo, entonces listo, no tiene enfermedad. Pero si es positiva, entonces tenemos que hacer la evaluación en el recién nacido, que ya se va a hacer, puede con PCR o con microscopía. ¿Qué pasa? La microscopía, pues sí, es más barata y también es relativamente eficiente, más que todo en las formas agudas, pero la sensibilidad de una sola muestra es de aproximadamente el 30%, entonces lo que recomiendan es tomar varias muestras. Entonces, si es negativo, lo que voy a hacer es esperar hasta el primer o tercer mes, entre ese periodo de tiempo, para repetir estas pruebas. Si en alguno de estos dos casos me lleva a la positividad de estas pruebas, entonces yo hago el diagnóstico. Y si me sale negativa, lo último que voy a hacer es unas pruebas serológicas en el bebé entre los 6 y 9 meses. Se prefieren 9 meses porque a los 9 meses pues ya no están circulando los anticuerpos que fueron traspasados por la madre a la hora de nacer. Entonces, si es negativo, entonces no tiene la enfermedad y si es positivo, tiene la enfermedad. También hay que aclarar que si la madre, digamos, tiene la enfermedad y se traspasó al niño, entonces al niño hay que tratarlo inmediatamente, pero a la mamá no. A la mamá hay que esperar a que termine el periodo de lactancia hasta que, para poder empezar a tratar su enfermedad de Chagas. Y la lactancia materna en estos casos está contraindicada cuando la mamá tiene o una reactivación, una enfermedad aguda o, digamos, en una enfermedad crónica, ella presenta, digamos, una herida que usualmente puede ser generada por la mala lactancia, digamos, y que esa sangre que es ingerida por el niño pueda traspasarle los parásitos. La enfermedad inmunocomprometidos, entonces vemos que cuando hay una depresión inmune, ya sea por trasplante, inmunosupresión, VIH, cáncer, tratamientos, etcétera, ¿qué va a pasar? Va a ser como una forma, entre comillas, aguda. Entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar la parasitemia, puede tener síntomas inespecíficos como lo sería lo que ya vimos, fiebre, patosplenomegalia, etcétera. También hay algo como general en ellos que van a generar lesiones de piel, lesiones cutáneas, van a generar paniculitis, pero cuando tenemos un paciente con VIH, que afecta más que todo a los que tienen menos de 200 células por microlitro, en los pacientes con VIH lo que van a hacer es principalmente cuadros en el sistema nervioso central, lo que sería la meningoencefalitis o abscesos cerebrales, como lo vemos aquí en esta imagen, lesiones que en la resonancia magnética se ven rodeadas de un área hipodensa. Mientras que los pacientes que se les da, digamos, por trasplantes o otra inmunosupresión, pues van a ser más tendencia a cuadros de alteración cardíaca y los otros cuadros dermatológicos que ya hablamos, incluyendo también acá, que no lo dije, el eritema nodoso. Entonces, ya para el tratamiento, hay varias partes del tratamiento. El primero sería el tratamiento antitripanosomal, que la FDA solo tiene como establecidos dos medicamentos, el benznidazol y el nifurtimox, ¿cierto? La primera línea siempre va a ser el benznidazol debido a que tiene menor tasa de efectos adversos, mayor tasa de tolerabilidad en los pacientes. Y aquí vemos la dosis que va a estar regida por la edad del paciente. Entonces, si tiene menos de 12 años, va a tener de 5 a 7.5 miligramos por kilogramo al día oral, dividido en dos dosis, y estos tratamientos se van a dar por 60 días. Y acá la dosis pues es igual, solo que aquí son 7.5. Y las manifestaciones clínicas de este van a ser principalmente dermatológicas, que pueden ser rash, eh, pues difuso. También puede haber alteraciones del sistema nervioso que son dosis dependientes. Entonces vemos aquí la neuropatía periférica y la parestesia.
El Infurtimux, vemos que ya es un poco más amplio el régimen, entonces menos de 10 años, 15 a 20 miligramos por kilogramo, dividido en 3 o 4 dosis por 90 días, si tiene 11 a 16 años de 12,5 a 15, y si tiene mayor de 17 años, pues va a ser de 8 a 10. Las reacciones adversas van a ser principalmente gastrointestinales, lo vemos acá, anorexia, pérdida de peso, náusea, vómito, etcétera. Y también puede haber alteraciones en el sistema nervioso como la desorientación, por ejemplo, cambios de comportamiento, etcétera. Pero ¿qué pasa? Este tratamiento no se le va a dar a todas las personas porque el tratamiento se tiene que sopesar en pacientes con enfermedad crónica dependiendo de varias cosas. Primero, la edad. Si el paciente está, algunos dicen entre pues más de 50 años, otros dicen que 55, pues no es muy efectivo dar el tratamiento ya que se expone más a las reacciones adversas que a los beneficios que puede traer. También otra contraindicación es que el paciente tenga una enfermedad cardíaca o una digestiva avanzadas, irreversibles, pues que ya no va a haber una adecuada tasa de curación, o también cuando hay insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Y asociado al tratamiento, pues es dependiendo o es más específico de cada afección. Digamos, si tengo una falla cardíaca, pues vamos a tratarlo la falla cardíaca con los estándares internacionales que siempre se recomiendan. Por ejemplo, en la parte de la disfagia en la calasia, pues vamos a hacer primero la remisión a cirugía, que ellos ya determinarán si se hace una dilatación eh, con balón de aire, si se hace una miotomía de gel con una funduplicatura, por ejemplo, en la parte del estreñimiento crónico generado, vamos a iniciar con tratamiento, digamos, con aumento del consumo de fibras, de agua, ejercicio, etcétera. Y cuando ya haya una afección tan marcada que ya requiera quirúrgico, pues ya se hará la colectomía de ese segmento. Ya en el marcapasos, pues vamos a tener que es mandatorio cuando tenemos un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIX 2 o un bloqueo de tercer grado. El trasplante cardíaco va a quedar resignado para pacientes que no han tenido mejoría con los tratamientos como por ejemplo el marcapasos de la falla, los tratamientos de la falla cardíaca, o ahí también me faltaba decirles que cuando se tiene, digamos, se quiere tratar la parte de las arritmias, lo que recomiendan, lo que más ha tenido efectividad en esta enfermedad ha sido la amiodarona. Amiodarona acompañada de un desfibrilador implantable con o sin beta bloqueadores, pero igual hay que tener en cuenta que esta enfermedad es muy, pues que también tiene las bradiarritmias, entonces para no ir a generar un problema mayor hay que tener muy bien vigilado a este paciente. Ya en el pronóstico, vamos a tener la escala de Kreis, que va a tener en cuenta los siguientes ítems. Una escala NIJA, que la tenemos a la derecha, lo que significa de 3 a 5, pues va a tener 5 puntos. También tiene en cuenta si hay cardiomegalia en la radiografía de tórax, si hay alteraciones en la motilidad de la pared cardíaca, si hay taquicardia ventricular no sostenida en un holter de 24 horas, si hay un voltaje bajo del QRS y si es de sexo masculino. Entonces, dependiendo de esos puntos, vamos a ver el pronóstico que tienen estos pacientes. Entonces, de 0 a 6, entonces va a haber una mortalidad de 10 años baja del 10%. 7 a 11 va a tener 44 y del 10 al 20 va a tener una mortalidad de 10 años de 84%, que es la más alta. Y acá nos muestran un gráfico de cómo se asocia la tasa de supervivencia con estos factores que serían la NIJA y los hallazgos encontrados en el Holter y en el ecocardiograma. Entonces vemos que si tiene las clases funcionales 1 o 2, pues la tasa de supervivencia a 10 años es mucho mayor, distinto de si tiene la 3 o la 4. Y también varía mucho de si tiene taquicardia ventricular no sostenida y alteraciones de la motilidad de la pared cardíaca. Entonces vemos aquí que no tiene ninguna de esas, la primera línea, entonces va a tener una más alta, distinto de que si tiene las dos, pues es muy, muy baja la probabilidad de supervivencia. También hablar del seguimiento, pues no tengo una diapositiva específica para esto, pero yo se los comento acá.
Entonces, el seguimiento, hay quienes recomiendan que se hace de 1 a cada 3 años, dependiendo de los signos clínicos que pueda presentar el paciente y también de los hallazgos que se puedan generar. Entonces, digamos, un paciente tiene alguna alteración, entonces se le toma un electrocardiograma. De ese electrocardiograma, entonces, si sale con más alteraciones de las que tenía antes, entonces se va a programar otra vez el Holter y hacer todo el proceso. Y los pacientes que tienen VIH, los pacientes que están inmunosuprimidos, perdón, va a diferir mucho de si ellos son los que reciben un trasplante y tienen la enfermedad crónica, distinto de que reciben el trasplante de alguien que tenga la enfermedad crónica. Entonces, un paciente que esté con la enfermedad crónica y recibe un trasplante, pues se le van a hacer el seguimiento con PCR cuantitativa y puede realizarse también microscopía. La PCR cuantitativa pues va a hacerse cada 2 semanas durante los primeros 2 meses. Y luego de esto se va a hacer mensualmente hasta los 6 meses. Mientras que si yo recibo si un paciente sano recibe un órgano de alguien que tiene la enfermedad crónica, entonces va a tener que realizarse una PCR cuantitativa cada semana durante 4 semanas, luego cada 2 semanas en el segundo mes y ya del tercero en adelante mensual, que es lo que nos va a permitir tener un seguimiento estrecho del paciente. Y para la prevención de esta enfermedad, básicamente está en la erradicación del vector. Entonces vemos que pueden servir los insecticidas, pero vemos que en la parte del Gran Chaco ellos han generado resistencia. Entonces lo oportuno ahí es la mejora de las viviendas, de las condiciones en las que vive la gente, de materiales adecuados y materiales de calidad, porque inclusive pueden ser materiales, digamos, de una pared sólida, pero si estas paredes tienen grietas, aperturas, etcétera, en esas aperturas también se puede instalar el vector y transmitir la enfermedad a la familia que reside ahí. Y listo, muchas gracias, eso era lo que tenía para exponerles hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? Carlos, muchas gracias. Creo que se abordaron todos los temas relevantes. Yo sí quisiera que profundizáramos un poquito en los test serológicos. Quisiera que nos contara si hay varios tipos, si es un solo tipo, cuál es el rendimiento de estos test serológicos, porque son el método de screening más frecuente que se utiliza, sobre todo el ELISA acá en Colombia. Sí, entonces, lo que revisen, pues habla de que lo que se recomienda es siempre a un paciente realizarle 2 test serológicos. ¿Por qué? Porque es que pueden haber falsos positivos cuando hay reacciones cruzadas, por ejemplo, con leishmaniasis. Que el paciente ya tiene una leishmaniasis pasada, entonces con estos 2 test serológicos se puede disminuir la tasa de falsos positivos. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de que si en una institución solo se dispone de uno, ojalá que sea lisa, entonces que si ese me sale positivo, pues iniciar tratamiento si las condiciones lo permiten, pues todo en pro del paciente. Y en el screening serológicos, pues principalmente se utiliza una sola prueba, que en caso de dar positiva, pues ya confirmamos el diagnóstico. No sé si hay algo más que haya pasado por alto o algún otro dato. Bueno, pues el problema con esos test serológicos es que no son ni lo más sensibles ni lo más específico. Entonces, pues el problema, como usted dice, son los falsos positivos, pero también los falsos negativos. Entonces, generalmente, pues lo que encontré fue que se recomienda realizar siempre dos cuando se sospecha, si es posible. O sea, si yo tengo, o sea, repetir el mismo test no tiene sentido. Si yo tengo un paciente de alta sospecha clínica, yo siempre hago dos y cotejo los dos resultados. Si me dan entre los dos, uno positivo y el otro negativo, tengo que hacer un tercer test, idealmente de otro grupo, ¿sí? Porque los ELISAs hay varios tipos, o sea, dentro de los ELISAs hay varios tipos de anticuerpos contra Chagas. Entonces hay varios, digamos, antígenos o epítopes contra los que están dirigidos esos anticuerpos que se detectan, ¿cierto? Entonces ese es el problema, se busca hay variaciones en este sentido y no son muy buenos, se busca varios epítopes distintos para poder tener una certeza, porque como usted lo explicó, dar un tratamiento en un paciente que no lo tiene indicado puede ser igual de grave que no darlo a uno que sí lo necesita.
Entonces es eso, se recomienda cuando hay disponible, porque ese es el problema. Acá en Colombia es difícil conseguir varios tipos de test serológicos. Generalmente cuando compran un lote de solo uno. Entonces uno no tiene con qué cotejar. Pero en Bogotá, sobre todo, creo que en la Universidad de los Andes tiene una experiencia muy amplia trabajando con Chagas. No sé si la universidad, bueno, hay una universidad en Bogotá que tiene mucha experiencia trabajando con Chagas, allá se consiguen varios test serológicos y es donde más experiencia tienen. Pero siempre tratar de buscar dos tipos de lisa distintos o dos test serológicos distintos para cotejar. Listo. Sí, monito, es en Bogotá, en la de los Andes, donde está el Instituto Colombiano de Parasitología. Ya hay un grupo experto en eso al respecto. Y ya eso es todo. Muchas gracias, Carlos. Listo. Yo no sé si de pronto estará el doctor John por aquí o no. Recuerden que no, que